momentos que ya ese modelo de Cenor lo tenía. En mi opinión personal, porque todo el mundo piensa que esa máquina fue un fracaso o fue el comienzo de la decadencia de Cenor. Por supuesto, yo no comparto para nada esa opinión, porque a partir de esa máquina se pudieron lograr otros modelos que después dieron mucha satisfacción. El error para mí, cuando se hizo el desarrollo de ese modelo, consistía en que este grupo de técnicos e ingenieros que habían ingresado en la empresa venían con a lo mejor una base técnica sólida, pero desconocían totalmente lo que es una máquina trabajando en el campo. Y como no se trató de unir los conocimientos técnicos con los conocimientos prácticos, no se pudo llegar a obtener lo que realmente en ese momento hubiera sido algo muy importante. También en esa época se trató de diversificar el producto y salió también el desarrollo de una picadora de forraje S1, de las cuales se llegaron a fabricar no sé cuántas, pero bastantes. Cenor exporta las primeras cosechadoras a Chile y Brasil, para luego hacerlo en Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú y Colombia, obteniendo en 1969 el premio a la exportación de productos no tradicionales. En el año 1972 se comienza con la fabricación del modelo B4, para más tarde anexarle doble tracción y transmisión hidráulica, fabricándose ese año 148 unidades. Por 1980 se realiza la experimentación de la cosechadora B6, comenzándose a fabricar en el año 1982. La situación económica crea confusión en todo el sector industrial. San Vicente, como muchas otras localidades, se ve afectada y poco a poco la empresa Cenor comienza a decaer. El número de unidades fabricadas disminuye notablemente. En el periodo 1980-1986 solo se fabrican 459 cosechadoras, número bajo si nos remontamos al año 1977, durante el cual se fabricaron 365 cosechadoras, promedio de una por día. Estas cifras hacen evidente la indudable decadencia de Cenor. Durante 5 años reina el desconcierto. Mientras tanto, comienzan a emigrar los primeros obreros en busca de un trabajo más seguro. Aunque el panorama es desalentador, aún sigue viva la esperanza, ilusión en que poco tiempo más moriría para siempre. San Vicente despierta con una noticia que cambiaría notablemente el rumbo de un pueblo. El sonido de la sirena nos anunciaba lo indeseable. Cenor
cerraba definitivamente sus puertas. A partir de este momento, la incertidumbre se apodera de cada obrero. Sentimientos de odio, de impotencia y de humillación reinan por lo sucedido, y más de 60 años ininterrumpidos se convierten en un instante en un solo recuerdo. Resulta casi imposible observar esos galpones, sin duda, testigos de una época añorada. Resulta desgarrador el no escuchar la sirena por las mañanas y se nos hace imposible contener las lágrimas que brotan de nuestra alma. Senor solo será una historia más, un imperio construido con el tesón de toda una familia y continuado por todo un pueblo. Se desmorona ante nuestros ojos. Atrás quedan los disgustos, las diferencias, los sinsabores. Por delante se avecina un futuro incierto, confuso, pero alentador, porque la esperanza nos dará fuerzas para seguir adelante. Bueno, yo lo que me acuerdo de mi papá es que se apoyaba así de un mueble en la cocina y hacía dibujos y hacía rayas, y entonces mi mamá le decía, acostate que ya es tarde, y él decía, espera un ratito que me falta todavía hacer algo, y entonces así, y después se acostaba y así seguía, noche, casi todas las noches. Sí. Eso es lo que me acuerdo de él siempre, y de todo lo demás, ¿no? Que era muy bueno, muy cariñoso, nos quería mucho. Sí. También de que todas las noches se apoyaba y hacía dibujos y planitos para hacer la cosechadora, y de tanto hacer le salió y hizo la cosechadora. Eso me acuerdo siempre, eso. Bueno, y después que a él le gustaba mucho ir al cine, y entonces a veces hacía frío y me llevaba también a mí, porque también a mí me gustaba. Íbamos al cine y me quería, siempre me llevaba así en todas partes cuando era chiquitita, ¿va? Sí, claro, eso es mucho, sí. Bueno. Cuando yo empecé a trabajar en Senor, entré trabajando en el asunto de diferenciales. Se compraban unos diferenciales usados y se colocaban en la cosechadora. Hasta que después vino todo modernizado, ¿no es cierto? Hidráulico y toda esa serie de cosas. Así después, de ahí salí y me pasaron a sesión repuesto. Hasta que un día, en unos papeles, encontré una libreta y hasta estaba facturado una cosechadora tantos pesos. Eso es lo que yo me acuerdo de eso, como si fuera ahora propiamente, ¿no es cierto? Una cosechadora anotada en una libreta, lo que sería hoy eso, ¿no es cierto? Yo pienso, bueno, y de ahí seguí trabajando 32 años en Senor, siempre ahí en repuesto, hasta que lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. En el año 53 en la fábrica Senor, al salir de la escuela prácticamente, y trabajé durante 34 años, conociendo a mucha gente, hice muchos amigos, buenos, la mayoría buenos, e inclusive conocí a los papás Senor, a don Juan y a don Emilio Senor.
Don Emilio, ya creo, no estoy seguro, ya vivía en Santa Fe, pero venía semanalmente con su famoso toscano, y don Juan fumaba en pipa, eso lo recuerdo siempre. Como yo cuando entré, me pusieron en el depósito, donde estaba, bueno, todo, digamos, almacenado, y trabajé con don Arturo de Luis, ya fallecido. Bueno, fueron corriendo 2 años, ya pasé a trabajar a la limadora o tornería, digamos, que era en aquel entonces, por medio de don Florindo Canta. Y bueno, y así fueron corriendo 2 años, después ya me pasaron a matricería, trabajé inclusive en la Armada, pues después empezamos a desarrollar con el correr de los años, muchos años, digamos, del año 80. Anteriormente yo no, pero en el año 80 con las nuevas cosechadoras íbamos al campo a trabajar, digamos, a hacer pruebas, bueno, a todo eso. Y trabajé hasta el año 87, en que prácticamente ya la fábrica desapareció. Estuve 34 años, entré a los 13 y me retiré a los 47 años. Bueno, otra cosa, no sé qué le puedo decir, que yo la quería la fábrica. Y cuando, los 1 de mayo, cuando las fábricas cosechadoras hacíamos un asado, mi papá y mi tío hacían carnear una vaquillona y hacían los asados ahí para todo el personal, que ahí están las fotografías del personal y todo eso. Y cuando se hizo el carnaval ese año en San Vicente, que había, el corso era frente a la Sarmiento, un corso famoso fue en aquel entonces, había muchas carrozas, todos nosotros habíamos preparado con mi papá y mi tío y la gente de la fábrica habían preparado la carroza esa sobre un camión y con una sirena y con una manija se iba dando vueltas, tocaba la sirena esa todavía debe estar en San Vicente dando vueltas. Sí. La que tenía el cine famoso de Basaga era. Con respecto a la trayectoria de la empresa que a mí me tocó vivir, realmente fue muy positiva porque me permitió a mí conocer y mostrar nuestras máquinas en diversos países de Sudamérica. Yo he tenido posibilidad de viajar a Venezuela, a donde fueron exportadas unas máquinas B4, doble tracción mecánica con gomas duales delanteras. Y sobre ese tema puedo contar algunas anécdotas del viaje en sí, pues las máquinas fueron transportadas en barco y cuando llegamos nosotros a Venezuela con el señor Álvera, que era mecánico de la empresa, nos encontramos con un desastre realmente, porque las máquinas al ser bajadas de los barcos fueron dañadas totalmente y nos encontramos con un montón de problemas al no tener los elementos necesarios para poder reacondicionarlas y ponerlas a trabajar en el campo. Y tal es así que de 6 cosechadoras que se habían exportado, logramos armar 3 y de ahí empezar a demostrar lo que eran las máquinas en la cosecha. 48, todo marchaba muy bien. Yo como era nuevo porque venía del campo y entrar en una fábrica es algo distinto. Pero me adapté enseguida y todo andaba bien.
y lo agradezco tanto al señor Pepe como a todos los señores, porque adelanté mucho con ellos. Yo empecé a salir a entregar máquinas, en el arroz principalmente, y eso más o menos me ayudó bastante para progresar, conocer cosas que yo no conocía, y así anduve haciéndome en la fábrica. Y tenía muchas amistades por ahí, y pasaba casi siempre 6, 7 meses afuera, que era una gran cosa ya, porque uno vivía con otros amigos y conociendo gentes, buenos clientes, buenas producciones había, y no había problema en peso ni nada de eso, porque se pagaba siempre al día. Recién los últimos años más o menos había aflojado un poquito, pero más o menos se tiraba, se ganaba bien, se vivía bastante bien, no había problema, así que más o menos podemos. Yo le puedo dar gracias, señor, francamente, porque a mí me ayudaron mucho, tanto sea Pepe como don Juan, que yo trabajé bastante con don Juan, y don Vicente, que hoy vive todavía. A mí me ayudaron bárbaramente. Yo también voy a agradecer también a todos, y en general más que más a mi amigo Pepe, que hemos salido muchas veces juntos, es una gran persona, y a los demás también todos. Si yo tengo también algo, también se lo agradezco a ellos, y por eso quiero recordarlos. Nada. Quizás no sea mucha la experiencia que les puedo transmitir en cuanto a la historia de la fábrica Cenor, pero quisiera hacer alguna reflexión. Juan y Emilio Cenor Sociedad Anónima nació como sociedad de familia y murió como tal. En cuanto a la primera generación, lamentablemente no los llegué a conocer, a don Juan Cenor y a don Emilio Cenor, fundadores de la fábrica, este último mi abuelo. Quisiera sí hablar sobre la segunda generación, la cual nació y desde su infancia estuvo en la empresa. Dedicó su juventud, su vida a la empresa y alcanzó grandes logros. Desde empezar a agrandar la fábrica hasta llevarla a un nivel de primer lugar a nivel nacional y hacerla trascender nuestras fronteras. Es muy meritorio el empuje que han tenido, la dedicación que han tenido todos ellos. Algunos dejaron su vida en la empresa y no llegaron a ver su final. Y otros lo han podido hacer, pero es rescatable que todos se han brindado de una gran manera, hasta incluso perder sus bienes personales por la empresa. Yo quisiera hacer una mención especial en cuanto a esta segunda generación, integrada por mi padre, sus primos, sus hermanos, a dos de ellos, a Pedro Cenor y a Roberto Cenor, que han fallecido muy jóvenes y lamentablemente no pudieron, como no pudieron escribir su historia, tampoco pudieron escribir completamente o agrandar la historia de la empresa. Por fin, resta, quizás en mi opinión, rendirle un homenaje a ellos, a los integrantes de la primera y segunda generación. Yo trabajé en la fábrica Cenor más o menos 26 años. Entré, tenía 10 años, iba a la mañana a la escuela y a la tarde trabajaba en la fábrica. Empecé trabajando en el depósito, donde trabajaba Luna, Abel Luna, que era el encargado, y Ítalo Rota,
que ya no está más, lamentablemente. Mana estaba, y trabajé hasta los 12, después vino una ley de que hasta los 16 años los chicos no podían estar en la fábrica cosechadora. Entonces me tuve que retirar y a los 16 entré otra vez y trabajé hasta que cerró, hasta 1987. Precisamente en agosto, el 15 de agosto, me acuerdo siempre porque eso lo voy a hallar en mi cabeza. Y empezamos a trabajar ahí, que todavía mandaba don Emilio, don Juan, don Emilio, y don Vicente también, que todavía eran muchachos torneros, don Alfredo, don Ángel eran torneros en la fábrica. Y de ahí principiamos. Trabajé como 5 o 6 meses, hasta a fines de 38, en enero del